Hola, hoy en Retrologando pues vamos a hacer un repaso a lo que es la filmografía de monstruos clásicos, la filmografía clásica de los monstruos en el cine. Pues en el vídeo anterior, un vídeo que se puede ver independiente, antes o después, o nada más que ver uno, lo que sea, pero bueno, hicimos un repaso somero por las principales cotas de la literatura relativa a los monstruos. La literatura, los monstruos clásicos. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, tal, ya. La momia y el comodín, que yo le digo los 4 ases, y el comodín, que es el fantasma de la ópera. Pues ahora vamos a hacer lo mismo aplicado al cine, donde en el imaginario colectivo pues es tanto más importante que el literario. Yo creo que incluso que quizá más. Centrándonos en la etapa clásica del cine, es decir, vamos a coger el inicio en la Universal, levísimo paso por la RKO y concluyendo en la Hammer. O sea, lo que son, que como veréis, como verás y como veremos, los que sabemos, como lo sabemos, pues no es moco de pavo. Para empezar habría que referir unos antecedentes. Los antecedentes están en Alemania, en el cine expresionista, como es natural, con el gabinete del doctor Caligari, el Golem, tal y cual. Pero donde aparece el primer monstruo, ya canónico, que está basado en Drácula, es Nosferatu, de Murnau, de 1922. Esta película está muy basada en el Drácula, pero no pudo ponerse Drácula ni hacer ninguna referencia a Drácula ni nada, porque la viuda de Bram Stoker interpuso recurso judicial porque consideraba que no se le pagaba lo bastante o no se le pagaba nada para utilizar los derechos de obra de su marido, de la cual ella era la heredera, claro. Y entonces, pues tuvieron que cambiar, como que no pasaba allí, que no se llama Drácula, que tal y cual, y lo cambiaron. La película, como la señora siguió insistiendo en pleito, fallaron que le tienen que dar todas las copias. Todas las copias se destruyeron, se suponía, ya se había proyectado, ya se había divulgado, pero claro, se destruyeron y se consideraba perdida, hasta que hace pues relativamente poco, 20 años o una cosa así, pues se encontraron a base de trozos y de tal, pues se han compuesto, y no sé si se ha encontrado alguna copia íntegra, pero se ha compuesto la película que podemos visionar, una película muda, lógicamente, con un Drácula siniestro, calvo, con las orejas de punta, con los colmillitos de punta, los dos de aquí, los incisivos. Una película que está muy bien, muy recomendable de ver, en cualquier caso, junto a estas que digo, el Golem, el Fausto, el propio Murnau, el gabinete del doctor Caligari, es que no, pues son antecedentes directos de lo que consagrará el tema en la Universal. La Universal era un estudio que ya existía. Carl Laemmle era el cabeza visible del asunto y tenía un hijo, Carl, que se llama Carl también, Carl Laemmle, Laemmle se escribe, Junior, conocido por embarcarse en proyectos no siempre previsiblemente que dieran beneficio. A esto ahora volveré. En su momento, pues la Universal decide pues hacer la inversión, retrocede un poco para decir que decide pues eso, pues invertir en algo que sea la franquicia del estudio. ¿Y qué es lo que hacen? Pues contratan a la mayor estrella que había en el cine mudo, y después el sonoro tuvo una incursión fabulosa. Me refiero a Lon Chaney padre. Volveremos a todo esto porque lo que vamos a hacer, ahora ya lo sintetizo ahora, vamos a hablar de los estudios, la labor por encima, después nos vamos a centrar en los distintos monstruos y aquellos actores que han sido el icono representativo de dichos monstruos. Porque así es una forma como otra cualquiera pues de revisarlo y de no hacerme un lío, que me lo haré, pero bueno, por si acaso, quizás así salga mejor. Entonces, con Lon Chaney hacen una serie de películas, si no de monstruos, sí extrañas, de maquillaje, de muy recurrente. El caso emblemático es El jorobado de Notre Dame, y llega El fantasma de la ópera, 1925, que esta ya sí encontramos un monstruo. Esto funciona muy bien. Hay otras películas, ya digo, el Lon Chaney es la única película que podemos escucharlo con sonido del trío fantástico, se llama en español,
de Holy Tree, donde hace un ventríloco y además se caracteriza de vieja y habla con voz de vieja, o sea que esa capacidad de mimetismo, de caracterización que tenía física, también lo tenía de voz. De eso hablaremos más adelante. Como decía, Carl Laemmle Jr. decide apostar por una película en 1931 con un presupuesto no necesariamente bajo y de pronto hace Drácula. Y Drácula es un éxito apoteósico. Drácula en dos versiones. En inglés, que es la más conocida, la de Todd Browning, con Bela Lugosi de protagonista, perdón, y otra en español, protagonizada por Carlos Villarías, dirigida por George Melford, con los mismos decorados, los mismos vestuarios, todo esto. Dos Dráculas a la vez. Y es un éxito. Y a partir de aquí empiezan a sistematizar lo que es el sistema, los protagonistas de los monstruos del terror. Prosigue el mismo año un Frankenstein maravilloso, dirigido por James Whale, que encumbra a Boris Karloff. Todo esto ya iremos volviendo, porque cuando hablemos de los personajes. Y una serie de filmografía de monstruos, el hombre lobo, tal, sistematiza todo lo que es el tema del terror clásico. Esto lo encontramos, por ejemplo, aquí tengo un par de libros, en colección esencial de El cine de terror en la Universal de Javier Memba. Encontramos pues un recorrido por todo lo que es la filmografía de la Universal, ¿verdad? Así como de Hombres y Monstruos, Los Reyes del Terror de la Universal de José Manuel Serrano Cueto, un conocido, un viejo amigo. En este caso, así como este otro es más, digamos, más plano, que va película por película, que es un sistema estupendo de hacerlo, de Monstruos y Hombres hace un poco lo que voy a hacer yo después, va asociando los personajes con los actores que lo interpretan y que de alguna forma pues marcan su devenir en su carrera, la carrera de los propios actores. La Universal, ya digo, pues inicia pues, el recorrido oficial, si no se quiere, con El Fantasma de la Ópera en 1931, y oficialmente el cierre es en el 48. ¿Por qué? Porque como veremos van evolucionando los monstruos. De Drácula, o de vampiros mejor dicho, hay varias películas, de Frankenstein hay varias, y de pronto aparece también el fenómeno de, no sé, como un pupurrí de monstruos, un batiburrillo de monstruos, donde están el monstruo de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo. Normalmente hay un científico loco, el Mad Doctor, que está por allí. Puede aparecer también eventualmente algún fantasma de otra índole, y siempre con los actores que son la nómina, la fuerza del estudio. O sea, después de los Frankenstein, la novia de Frankenstein, el hombre lobo, tal, también suele aparecer el hombre invisible, al que aquí aludiremos porque ya he comentado en el vídeo a propósito de la literatura que a H.G. Wells le dedicaremos otro vídeo específico, y entonces así pues nos redundamos y van cambiando los actores, tal, pero siempre manteniendo un corpus de gente que son los que son afines al estudio. Y la última de estas, pues ya digo, son las últimas son la mansión de Frankenstein. En español no se llama la mansión, The House of Frankenstein, en español se llama La Zingara y los Monstruos, donde ya reúnen a un montón de criaturas de estas allí. Después la mansión de Drácula. Después ya viene pues lo que es el declive. La última que se considera es una parodia, es Abbott y Costello meet Frankenstein. Abbott y Costello contra los fantasmas, que están allí los Lugosi, los Lon Chaney Jr. haciendo de Frankenstein, tal. En fin, Lugosi haciendo de Drácula. Después hay alguna crepuscular, como La criatura del lago, de 1954. Pero esto ya son coletazos que además no tienen que ver con el apogeo del clasicismo de la Universal. Después hay el estudio, que inicia posteriormente, arranca con posterioridad y más o menos es casi contemporáneo, termina un poquito después, que es la RKO. La RKO, pues tiene un monstruo fundamental que no procede de la literatura, sí los de la Universal, y el monstruo de la RKO por excelencia es King Kong. King Kong, de 1933, donde encontramos a ese pobre simio gigantesco, colosal, que lo llevan, lo traen, lo drogan, le disparan, le hacen todas las cabronadas a vida y por haber. Cuando el hombre estaba allí tranquilo, bueno, el mono estaba allí tranquilo en su selva, que allí pues no molestaba a nadie, pues nada, lo tienen que entrar a la ciudad para que venga, para cargárselo. Después hubo sus secuelas, El hijo de King Kong, etcétera, y versiones no menos de 3, muy conocidas, siempre superproducciones. En el 76 una con una magnífica interpretación de Jeff Bridges y una no menos magnífica, Jessica Lange, clásico también, y después pues ha habido otra, y en 2005 se hizo una ya con
el King Kong y los dinosaurios aquellos que se ven tal, ya hechos por ordenador, que parecen de verdad, con Naomi Watts de protagonista, con Adrien Brody, con Jack Black y otra serie de gente, secundando un reparto completo, pero que es una película que no es certera. En la RKO, como es sabido, Val Newton fue el que hizo pues, las películas más emblemáticas, La Mujer Pantera, Yo anduve con un zombie, Secuestradores de cuerpos, etcétera. Aquí tenemos El miedo sugerente, Val Newton RKO, un libro donde un poco analizan la trayectoria de este productor, de este creador de terror, pero esto es una filmografía que a nosotros lo que nos interesa es los monstruos en este momento, y nos quedamos con King Kong, y nos vamos a mitad de los años 50, donde la Hammer, con un tal Carreras, que debía ser de origen español, Enrique Carreras, decide, dentro de la productora británica, porque ya no estamos en Hollywood, estamos hablando de Gran Bretaña, de Inglaterra, en la Hammer, retomar el tema de los monstruos que la Universal había explotado con tanto acierto y con tanto éxito. Y entonces hay una primera de género terrorífico de anticipación que sería el experimento del Dr. Quatermass, que nos queda fuera, y en 1957 ruedan y estrenan La Maldición de Frankenstein, donde inicia su andadura en el tema de monstruos y donde se establece un dúo que ha pervivido a lo largo del tiempo y que vivirá por los siglos de los siglos, que es, bueno, un dúo, sería un trío casi, porque el director, Terence Fisher, fundamental, tanto como Todd Browning, sin llegar a los niveles artísticos de Todd Browning y sobre todo de James Whale de la época, pero con una importancia fundamental e imprescindible en el universo del terror, y sobre todo la pareja Peter Cushing-Christopher Lee. Pero esto ya lo iremos viendo. Esto hay una serie de películas pues durante década y media, casi dos, no, más. Sí, no, década y media, 2 décadas. Más o menos 20 años. Hacen una serie de películas también, juntos, separados, cada uno por su lado, con Terence Fisher, sin Terence Fisher. Es que a veces pronuncio porque como hablo rápido, pues... Pero bueno, esto ya lo iremos viendo. A propósito de ellos mismos. Sobre la Hammer, aquí tengo yo un par de volúmenes que me parecen muy interesantes, de Javier Memba, La Hammer, su historia, sus películas, sus mitos, pues donde va repasando todo esto que acabo de decir y que ahora iremos desglosando por las películas. Hombre, aquí se detiene también no solo las de monstruos, sino en todas las demás, igual que cuando se habla de la Universal. Pero bueno, y aquí tenemos de Juan Manuel Corral, Hammer, la Casa del Terror. Juan Manuel Corral también, como veremos, ha dedicado libros a las figuras de Peter Cushing y Christopher Lee. Aquí tenemos otro recorrido, aquí se ve los carteles de las películas más emblemáticas del estudio, que iremos viendo, mira, La Gorgona, bueno, aquí incluye también a Fu Manchu, que no, nosotros lógicamente lo dejamos fuera, ella, en fin, cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, todo esto queda fuera, nosotros nos vamos a quedar con los monstruos del terror, los mitos clásicos, y a partir de ahora pues vamos hablando de monstruo por monstruo y de los que lo han interpretado pues con mayor fama y con mayor éxito y con mayor alcance, porque son personajes icónicos del terror y que uno asocia sin ninguna duda ni ninguna dificultad a determinado monstruo. Hombre, algo que está muy bien, pero que a la vez también a los pobres los etiquetaba de mala manera. En este sentido quiero, antes de empezar con el tema en sí, hablar de unas publicaciones. En Estepona hay un festival de cine de terror creado por Julio Pece con la complicidad de Jesús Franco, sobre todo de Paul Nachi, que llegó a ser el director del festival, con otra serie de personas, con Paulino Cuevas, en fin, que lleva un montón de años haciéndose, pero cuando se inició, y ello a partir de, el primer año fue Las Tres Caras del Terror, Nachi, Ibáñez Serrador y Jesús Franco, a partir de entonces hicieron una serie de ciclos, cada año se dedica a una cosa y se saca una publicación, que es la marca D, y se inició con los monstruos, o sea, el primero fue el hombre lobo, el segundo el vampiro, Drácula, el tercero Frankenstein, el cuarto la momia, el quinto el fantasma de la ópera, el sexto Jekyll y Hyde, que también hemos comentado en otro vídeo a propósito de Stevenson, de su creador literario. Si bien por la filmografía pasamos un poco más de puntilla, esto ya lo soslayaremos esta laguna en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces estos libros nos vienen muy bien
porque en ellos, en cada libro se sintetiza un poco cada artículo. Son libros colectivos realizados por especialistas. Pues, por ejemplo, vamos a coger este primero, que tengo aquí, que es el último, cronológicamente, de los que voy a mostrar, La marca del fantasma de la ópera. Entonces, este libro, pues, José Manuel de Prada, Julio Pérez San Román, Fernando Martín Peña, José Ignacio del Pino, Carlos Morcillo Mira, Julio Pérez Ruiz, Alejandro Santaella y The Killer Panda, comentan la figura y el icono del fantasma de la ópera, y a propósito de Lon Chaney, en la literatura, en el cine, en la televisión, en el teatro, en el cómic, en los juegos, papapum, 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 todo lo que hay. Entonces, esto va acompañado también por una lámina de otro muy implicado, de otro hace poco fallecido, Alfonso Azpiri, que hacía el de Bot. Pero estos libros están muy interesantes, llenos de fotografías, llenos de material complementario, son muy interesantes estos libros. Aquí tenemos el del fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, como he sabido, se debe a la novela de Gastón Leroux, de 1910, donde nos encontramos a un individuo. Y ahora ya empezamos a retomar lo que dije antes. Volvemos al inicio de lo que hablamos. O sea, la Universal, cómo trata a los personajes, después iremos viendo. Después iremos avanzando. El fantasma de la ópera, pues eso. Es un pobre hombre que bueno, hay un incendio en el teatro, él queda dentro y se creen que está muerto. Resulta que no, que el hombre lo que se ha quedado es desfigurado. Él no quiere salir a la luz pública y vive en las catacumbas del teatro de la ópera aquel. Y siempre está asistiendo, hay un palco que dejan vacío para que él vaya allí a ver. Vamos, allí es que va el fantasma, no para que vaya él, porque no saben que está, piensan que hay un fantasma por allí, que es él. Y él, enamorado de una cantante de la época, pues siempre va allí rememorando lo que... Y de pronto aparece una chica, que es una partiquina, no es una primera soprano ni nada, después va ascendiendo, y él se enamora de ella y la encumbra. Hasta el punto de que, bueno, en un momento determinado, impedido por el deseo, la secuestra, se la lleva allá abajo, tal y cual. El que ha dado imagen, figura a esto, ha habido muchas versiones, sobre todo posteriores, algunas mejores y peores. Volveremos a ello en la versión que protagoniza Herbert Lom, pero también lo hizo Claude Rains. También se ha hecho, y esto sí lo comentamos en el vídeo de Gastón Leroux, se ha hecho en televisión con Burt Lancaster, maravilloso Charles Dance haciendo el fantasma. Lancaster es el que lo persigue. Hay otra versión con Julian Sands, hay una versión en musical, pero la que a nosotros nos interesa es la de Lon Chaney. Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras. Aquí tenemos este librito que se hizo José Miguel Pallarés y José Luis Torres Murillo. Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras, que básicamente es un recorrido por su filmografía, que a nosotros en este caso nos interesa fundamentalmente, con fotografías, pocas fotografías, pero algunas fotografías hay, por ejemplo esto, pero básicamente el actor que él cogía y se hacía sus propias caracterizaciones. Él se hacía su composición del personaje, pero con elementos extraños, con trozos de caucho, con tripas como si fuera de embutido y cosas, o sea, se hacía y cambiaba absolutamente. Era un hombre pues muy, muy admirado en su época y hoy, con películas tan importantes como Garras Humanas, como por ejemplo El jorobado de Notre Dame, que ya lo hemos mencionado, Zanzíbar, no sé, El que recibe las bofetadas, basado en Andreyev, en un texto de Andreyev, y sobre todo El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera lo encumbra él como estrella universal, conocidísima la secuencia en que él está tocando allí el órgano y la mujer viene por detrás y le quita la máscara. Encontramos que debajo de la máscara hay un rostro absolutamente descarnado, que es este que sale aquí, que parece una cosa terrible. Y este actor maravilloso hizo otra película que sin duda hubiéramos también podido analizar, pero que está irremisiblemente perdida, parece, en 1927, con Tom Browning precisamente, titulada London by Midnight, Londres a medianoche, donde era un vampiro que acosaba gente. Y él no era el vampiro, él era el policía. Lo que sucede es que él, para que la persona, hay un testigo pero está confuso y tal, pues lo que hace es disfrazarse de vampiro, que es una imagen conocidísima, para hacerle recobrar la memoria. Es esta imagen de aquí, con los dientes de punta, con una chistera, con unas melenas. Pero vamos, es escalofriante el individuo. Y hasta aquí, pues lo que vamos a dedicar al fantasma de la ópera.
En 1931, como hemos comentado al principio, de la mano de Carl Laemmle Jr. como productor, Todd Browning como director y Bela Lugosi como protagonista, el gran bombazo, Drácula. En principio esta película la iba a hacer Lon Chaney, que era la estrella del estudio indiscutible. Ya había hecho The Holy Three con sonido y funcionaba estupendamente. Lógicamente se pensó en él, pero estaba ya muy enfermo, de hecho no llegó a ver la película estrenada. Y bueno, ¿quién cogemos? ¿Quién cogemos? Y cogen a Bela Lugosi, que era el que lo estaba haciendo en teatro. Hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia, que es que Bela Lugosi en el teatro, he sabido, él se negó a ponerse colmillos de punta. Le decía, no, pero ¿por qué no se usted colmillos? No, ¿por qué? Porque el personaje lo podía demandar. Después, para la visión actual, los colmillos pues estarían ahí. En aquel momento no estaban. Porque él no quiso. Y a la película llevó lo mismo, porque si en el escenario está hablando, bla, 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 con los colmillos puestos, y los colmillos se desprenden y salen volando, pues ya se acaba la obra de teatro, y se acaba la película y se acaba todo. En la película aún podrían cortar y volverlo a remontar, lo que fuera, pero en el teatro, si salen los colmillos volando, ya se ha acabado el terror y pasa a las carcajadas. Entonces, como él quería evitar eso, aunque lo fijaran bien, la dentadura siempre había riesgo, porque era mucho movimiento, mucha acción, pues no se quiso poner colmillo y eso lo llevó a la pantalla. El gran artífice, bueno, vamos a ir por partes. Entonces este Drácula, aquí tenemos La marca del vampiro, estos libros que comentaba antes, donde Paul Naschy escribe, que también trabajó sobre los vampiros en el cine, como veremos. Luis Alberto de Cuenca, Jaime Noguera, un gran conocedor de los vampiros, que hizo un volumen estupendo sobre los vampiros en el cine y en la literatura. Alfredo Arias, Ángel Gómez Ribeiro, Ismael Díaz Sacaluga y Lorenzo F. Díaz. Pues un recorrido por la figura de Drácula, por extensión de los vampiros, literatura, cine, teatro, televisión, cómic, etc. Muy interesante este libro. Bien, el director, ya digo, Todd Browning. Todd Browning, aquí tenemos de José Manuel Serrano Cueto, que ya vimos antes un libro sobre la Universal, es un estudioso del cine, entre otras cosas, pues donde repasamos toda la carrera de Todd Browning, incluyendo, por ejemplo, a mí hay otra película de la Universal, dirigida por él, que me parece fastuosa, que es Freaks, en español La parada de los monstruos, que fue un fracaso de público espantoso, una película que se consideraba como una película un poco paria, y que se ha recuperado más en tiempo reciente y se ha valorado en tiempo reciente. ¿Por qué? Siendo un peliculón, o sea, la trama es estupenda. Él ya había jugado con lisiados, tal, por ejemplo, en Garras Humanas, con Lon Chaney. Aquí es que nos presenta a deformes de verdad. O sea, aparecen enanos, bueno, pues enano anda. Pero aparece el torso, que es un individuo que nada más tiene cabeza y el cuerpo, el tronco. Y va moviéndose así. Después hay unas señoras que tienen la cabeza así como un cono, y muy feas, con los rasgos la nariz muy grande, los dientes muy grandes. De pronto hay otro que va con los brazos, el torso y la cabeza va con los brazos, no tiene piernas. Y claro, el público norteamericano eso no lo recibió bien, porque una cosa es ver los monstruos caracterizados, sabiendo que están caracterizados, como Lon Chaney, por ejemplo, en Garras Humanas, y otra cosa es saber que están allí, que son de verdad y que existen. Esa realidad, el público norteamericano, y por extensión el universal, prácticamente el occidental, la película la recibieron con mucha reserva, cuando no con rechazo. Pero es un peliculón. En todo caso, Todd Browning tiene una trayectoria dilatadísima y con películas fundamentales. En este caso nos centramos en Drácula, que es la que nos interesa, en 1931, ya digo, con unos decorados. Aquí empezamos a ver una cosa que en El fantasma de la ópera no se había visto y que será una impronta, creo yo, de todos los monstruos estos que vamos a hablar. Que es que son unos desgraciados. Son una gente, unos personajes, pero vamos, que son los pupas del asunto. O sea, Drácula era un señor, Vlad Tepes, que bueno, no sé si lo comenté en el otro vídeo, en el de la literatura, pero si no lo comento aquí, y si lo comenté lo repito, porque bueno, es otro vídeo. Este era un señor que era un batallador, era un hombre entregadísimo a su pueblo y enamoradísimo de su mujer, que para él era la vida. Él se va a batallar, los enemigos vienen, la engañan, y se muere, y cuando él regresa se la encuentra muerta. Cuando él victorioso, después de todo lo que le ha costado, los sacrificios llenos de heridas, tal, se encuentra con que el motivo de su vida ha desaparecido. Y él, por una serie de razones, pues encima está dotado de lo que Borges decía que era lo peor que se le puede desear a cualquier ser humano, la inmortalidad. ¿Por qué? Pues porque, coño, uno va viendo
que los seres queridos, los seres afines, los seres cercanos van muriendo y tú sigues igual y sigues allí. Y ves que tú tienes una mentalidad respecto a unas cosas y la sociedad y lo que tienes a tu alrededor va cambiando y tú te tienes que ir adaptando, pero no es fácil siempre, no siempre es fácil, ni cómodo, ni sobre todo agradable. Hombre, yo no soy muy sospechoso de ser melancólico, nostálgico de épocas pasadas, pero hay que reconocer que hay cosas que eran mejores, igual que hay otras que eran muchísimo peores. Pero claro que en una mentalidad, o sea, estamos hablando de un adulto, no estamos hablando de un niño que se va acoplando a los tiempos según van evolucionando, sino estamos hablando de un adulto que tiene que ir cambiando. Entonces esto es terrible. Entonces esta maldad de él es primero por obligación, porque se tiene que alimentar de sangre por mor de esa especie de maldición que tiene que vivir de noche porque el sol le lastima, en fin, las cosas que sabemos todos de Drácula. Pero, y él lo que hace es vengarse de la humanidad entera porque a él le han arrebatado lo que más quería en la vida y enfrentarse a eso. Y hacerle daño hasta que descubre una persona prácticamente idéntica, se supone, a su amada y decide ir a por ella, bueno, con sabido, pero un personaje que desde la tristeza, desde el dolor, se transforma en malo. Entonces, esto ya lo vemos en la Universal, en las películas de la Universal. En las demás ya no lo veremos tanto, pero bueno. Las películas de Drácula de la Universal son Drácula de 1971, de Todd Browning. Pero antes de detenernos un poco en Bela Lugosi y tal, comentamos, por ejemplo, ya lo anuncié al principio, George Merford, en el mismo año, no en el mismo año, no, los mismos días, rueda la versión española con Carlos Villaría. Es decir, por el día, en horario diurno, se grababa el Drácula de Todd Browning. Los decorados, los vestuarios, patatín, patatán, patatún. Se iba el equipo técnico y artístico de Todd Browning, la parte del técnico que se iba, porque no se iban todos, otros se quedaban, y empezaban con Melford a grabar la versión en español. Se estrenaron simultáneamente, se rodaron y se estrenaron de forma simultánea. Y hay quien dice que el Carlos Villaría le gusta más que el del Bela Lugosi. Yo no me encuentro entre eso. A mí me gusta más el Bela Lugosi. Vamos a ver, estamos hablando de unos monstruos que desde la pantalla sugerían, no eran nada gore. Aquí no se ve Bela Lugosi y se le ve la luz en los ojos nada más, lo otro en sombra, o se ve que se acerca con cara de tal, pero no se veía que desgarrara gargantas, ni sacaran tripas, ni cosas de estas, como después se han visto en versiones posteriores. Sin ir más lejos, y por saltar a lo que nos vamos a hablar hoy, la versión de Coppola de Drácula, o por ejemplo la versión de Frankenstein de Kenneth Branagh. Pienso, por ejemplo, otra que donde también vemos que le arranca el corazón latiendo en la mano de la criatura, en fin. Estas cosas en estas películas no aparecen para nada. Esto intenta transmitirte un terror, casi siempre desde la infelicidad de los personajes, y se va extendiendo y se va transformando en algo que hace daño, dañino, malvado, lo que sea. La película es un éxito. En 1936 vuelve al mito de los vampiros con Las hijas de Drácula. Esta funcionó peor. Y en 1945, dentro de lo canónico, hay La mansión de Drácula, donde vuelve al tema de Drácula como leitmotiv. Ya en una de estas películas que comenté, que están todos allí, todos los monstruos, con John Carradine haciendo de Drácula. Un Drácula muy distinguido, muy delgado, muy tal. En esta mansión de Drácula, y anticipándolo un poco, encontramos a Lon Chaney Jr. haciendo del hombre lobo, que era su papel emblemático en la serie, aunque también era de monstruo de Frankenstein en alguna ocasión, y a Fred Grange haciendo del monstruo, de la criatura de Frankenstein. Pero bueno, ella de las crepusculares. Y también aparece Lugosi en la Abbott y Costello contra los fantasmas, que ya lo comenté, que era el epítome paródico a los monstruos clásicos. Pero nos quedamos con Bela Lugosi. Bela Lugosi, este libro sobre Bela Lugosi de Javier Cortijo, pues nos comenta toda su vida, toda su biografía y cómo le condiciona al Drácula, que la imagen emblemática de Drácula es Bela Lugosi y la de Bela Lugosi es Drácula. Bela Lugosi hizo muchísimas películas. La silla número 13 hizo The Bad Whisper, hizo no sé, es que hizo bastante. Entre otras, en la Universal, por ejemplo, recuerdo una que comentamos en su momento a propósito del cine de basado en Edgar Allan Poe. Hay un doble asesinato en la calle Morgue que lo hace Bela Lugosi y tantas otras películas. Pero bueno, y después hizo aquellas con Karloff, como el Gato Negro, Satanás en español, El Cuervo, como Black Friday, como no me acuerdo, o sea, es que hizo como 6 o 7 películas de terror, pero que no era Drácula, que era otro señor, eran otros personajes.
Sin embargo, se quedó con Drácula, que hizo, tampoco lo hizo tantas veces, lo hizo 2 o 3 veces. Es curioso que estos personajes, estos actores, no han interpretado tantísimas veces a estos monstruos como se pueda figurar, salvo el último del que hablaremos, que este sí lo hizo un montaña de veces. Pero, por ejemplo, Lon Chaney lo hizo 3 veces. O sea, Lon Chaney y Bela Lugosi lo hizo 3 veces. Tampoco es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, se ha identificado así. Aquí tenemos que mencionar la película Ed Wood de Tim Burton, maravillosa, donde Martin Landau hace un Bela Lugosi prodigioso, que le significó un Oscar a Martin Landau, un Bela Lugosi identificado al personaje de Drácula, que fue el que le granjeó la fama y el que le consiguió todo, el que le consiguió el estatus de estrella. Aquí, bueno, aquí tengo una novela de Stuart Kaminsky, Jamás te cruces con un vampiro. Este Stuart Kaminsky hace unas novelas policíacas de género negro que transcurren en Hollywood cada vez con unos personajes, con los hermanos Mark, con Judy Garland, con Errol Flynn, con tal. En este caso es con Bela Lugosi, que naturalmente en su identificación con Drácula. Bueno, anécdota. En cualquier caso, Bela Lugosi no era un hombre o muy brillante o muy inteligente en el sentido de que, hombre, a ver, sí que lo era porque era un hombre, era un señor de procedencia húngara, era un tipo que la primera película de terror con sonido sonora es Drácula y lo hizo bien, pero por ejemplo elegía mal porque a él le ofrecieron hacer el monstruo de Frankenstein y él no quiso porque tenía poco diálogo. Ya iba en plan estrella, en plan estatus, de algo de lo que se estuvo repitiendo toda su vida, porque después lo interpretó, pero ya sin los laureles que se había llevado otro. Bien, a eso volveremos ahora, pero aquí unos cuantos libros sobre el Drácula fílmico. Aquí tenemos de David J. Skal, uno de los estudiosos culturales de todo lo que es el terror, el ámbito del terror en Estados Unidos. Hollywood gótico, la enmarañada historia de Drácula, pero aquí sobre todo en la orientación fílmica. Este es un buen libro, como todos los de este autor. Aquí tenemos de mi querido Jaime Noguera, Vampiros, la sangre es la vida, un libro imprescindible, con todo el recorrido sobre el vampirismo que se quiera. Aquí tenemos Pasión de Drácula, de Juan José Plans, un escritor de ciencia ficción, de terror, un estudioso estupendo, ya desaparecido, pero bueno, aquí está su libro en la editorial de Garci, Nickelodeon, sobre Drácula. Y Drácula Superstar, de Julio Pérez Manzanares, biografía cultural de un mito moderno. Pues eso, una revisión de Drácula, como ha ido pues traspasando fronteras y épocas hasta llegar a la actualidad.